Y eso hace que tengamos que manejar, ¿sí? Estas concentraciones de potasio. Dentro de la regulación del equilibrio del potasio, de la homeostasis del potasio, tenemos dos grandes reguladores, ¿sí? Uno que le decimos regulación rápida, que es una regulación que va a hacer que el potasio que esté extracelular lo metamos dentro de la célula y lo hagamos intracelular, ¿sí? Eso le vamos a llamar regulación rápida. ¿Qué pasa con esa regulación rápida? No lo excretamos, o sea, lo metemos dentro de la célula, no lo tenemos alto la concentración en plasma, o sea, disminuimos la concentración en plasma, por ejemplo, en una hiperpotasemia severa por una insuficiencia renal, por ejemplo, pero no lo excretamos, o sea, no lo sacamos de nuestro organismo. Luego vamos a tener la regulación lenta, donde sí se excreta el potasio y tenemos que conocer bien cada una de estas, porque de esto va a depender qué tratamiento le hacemos al paciente, ¿sí? Tanto cuando tenga hipo como cuando tenga hiperpotasemias, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Qué, ¿Qué factores estimulan la secreción del potasio? ¿Sí? Ustedes saben, porque hemos hablado mucho también en todas estas clases, que hay hormonas eh, que estimulan la secreción del potasio. ¿Y cuál es una de esas hormonas que ustedes ya la conocen? Que va La aldosterona. la aldosterona, ¿sí? La aldosterona juega un papel importantísimo en la excreción del potasio, ¿sí? ¿Cuál es la función de la aldosterona? ¿Qué hace normalmente la aldosterona? ¿Qué hace con el sodio? Excreta sodio. No, Es tira potasio y excreta, reabsorbe sodio. reabsorbe sodio y excreta potasio, ¿sí? Al revés que los diuréticos como la espironolactona, y al revés que los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Entonces, también vamos a depender de la aldosterona, vamos a depender de nuestro medio interno, ¿sí? Por ejemplo, las alcalosis metabólicas acompañadas de contracción de volumen, ¿sí? Muchas veces se acompañan de potasios de trastornos del potasio, ¿sí? Otra cosa que vamos a depender mucho la concentración del potasio son de las células tubulares, ¿sí? Más que todo las del túbulo colector y las del túbulo distal. Y lo otro, el volumen urinario, ¿sí? A menor volumen urinario y a mayor concentración de urea y creatinina, o sea, a mayor injuria renal o a mayor insuficiencia renal, y a menor volumen, más se va a elevar nuestro potasio en sangre, ¿sí? Porque no lo podemos excretar, simplemente por eso, porque no hay forma de excretarlo, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la regulación rápida? La regulación rápida va a intercambiar sodio por potasio, ¿sí? Con una bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, va a meter potasio a la célula y se va a intercambiar por sodio, ¿sí? Entonces eso nos va a hacer que nuestra concentración plasmática de potasio disminuya. Pero recuerden que con la regulación rápida no lo estamos excretando, o sea, no lo estamos sacando de nuestro organismo, estamos haciendo como que lo estamos tuneando, ¿no? Esa palabra como que usan ustedes así. Lo otro, saber que hay fármacos que meten el potasio también dentro de la célula, que lo hacen de la misma forma a través de esta bomba. Miren que estoy recibiendo a algunos compañeros. Que también lo meten al potasio dentro de la célula, como son los beta bloqueantes, perdón, los beta 2 agonistas, ¿sí? Como el salbutamol, el salmeterol, ¿sí? Que son beta 2 agonistas o beta 2 adrenérgicos, las hormonas tiroideas y la insulina. Acá con la insulina lo van a volver a ver a esto cuando vean diabetes y cuando vean cómo se trata, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, donde hay que poner una bomba de infusión de insulina. Siempre antes de colocar mi bomba de insulina tengo que ver el potasio, ¿sí? Porque si el paciente está con el potasio muy bajo, le puedo provocar una hipopotasemia severa y provocarle una arritmia, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son los trastornos electrocardiográficos del potasio, ¿sí?
Entonces, regulación rápida. ¿Para qué me va a servir también los beta 2 adrenérgicos? ¿Para qué me va a servir la insulina? ¿Para qué me van a servir el calcio, por ejemplo? Para hacer una regulación rápida y meter el potasio cuando el paciente tenga una hiperpotasemia severa y que tenga, por ejemplo, anuria, ¿sí? Entonces lo voy a bajar rápidamente del plasma y después me va a dar como un tiempo para que yo pueda hacerle la diálisis, por ejemplo, ¿m? Que va a ser la forma de excretarlo. No nos olvidemos entonces de las alteraciones del pH. A menor pH, ¿sí? O sea, si yo tengo el pH muy bajo, voy a tener acidosis, ¿sí? A mayor acidosis, o sea, a los pH más bajos, el potasio va a estar más alto. Por eso, por lo general, las acidosis se acompañan de hiperpotasemias. No todas, pero los hidrogeniones acompañan al potasio, ¿sí? No nos olvidemos de eso también. ¿Qué pasa con la regulación lenta? La regulación lenta va a ser la que nos va a ayudar a excretar el potasio. Hay un micrófono abierto, chicos. No sé si me quieren preguntar algo. ¿Qué pasa entonces con la regulación lenta? Nos va a servir para excretar el potasio, para sacarlo del organismo, ¿sí? Esto de la regulación lenta tiene un periodo de adaptación renal, ¿sí? Entre 6 a 12 horas. O sea, no es tan rápido como la regulación rápida, valga la redundancia de la palabra, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el riñón, el asa, en realidad el asa de Henle, y el túbulo contorneado distal es tratar de excretar el potasio que está de más. ¿Cómo va a excretar ese potasio que está de más o esa hiperpotasemia? O al revés, si tenemos hipopotasemia, necesitamos extraer potasio y meterlo de nuevo a la célula a través de la aldosterona. ¿Sí? Esperen que recibo otro compañero. Ahí está. Muy bien, sabido esto, vamos a empezar con los trastornos del potasio. Eso es como una ayuda de memoria. Dijimos que el potasio tenía un rango muy chiquitito en plasma, que es aproximadamente no, que es de 3,5 a 4,5. En algunos libros lo pueden encontrar que es hasta 5 el valor normal del potasio, nunca más de 5, ¿sí? Entonces vamos a decir que la hipopotasemia van a ser las concentraciones séricas de potasio menores a 3,5 miliequivalentes por litro. Como les dije al principio, siempre hay que buscar la causa, o sea, la etiología de esta hipopotasemia, y por lo general podemos encontrar varias cosas. Primero, que tengamos poca ingesta, o sea, que tengamos poca entrada de potasio, ¿sí? Lo segundo, puede haber pérdidas extrarrenales, como cuáles son las pérdidas extrarrenales del potasio, ¿se acuerdan? ¿Cómo perdemos potasio? Vómitos, Lo más común diarrea. de que se... Vómitos y diarrea, perfecto, vómitos y... Lo más te hace perder. ¿Dónde, en qué enfermedad, que no es tan común, pero que se da en pacientes jóvenes y se acompaña de hipertensión arterial, ustedes tienen exceso de catecolaminas? ¿Se acuerdan? Pacientes jóvenes, hipertensión arterial, que no le encontramos otra causa, no, o sea, que no es idiopática, y tienen exceso de Feocromocitoma. catecolaminas. El feocromocitoma, exactamente. El feocromocitoma se va a acompañar de hipopotasemia y de hipertensión arterial. ¿Sí? Ahora vamos a ver en un ratito cómo dividimos las hipopotasemias. Bueno, la parálisis periódica familiar, la verdad que es una entidad media rara, pero existe.
Y lo otro es la parálisis por la tirotoxicosis, o sea, por la tormenta tiroidea, cuando hay un hipertiroidismo, eh, un, una urgencia, ¿no? Por el hipertiroidismo. Son las más comunes. Entonces, pérdidas extrarrenales van a ser siempre las pérdidas por lo general gastrointestinales, perdón, diarrea, vómitos, la diarrea crónica. Otra cosa que hace perder mucho potasio es el adenoma velloso del colon, ¿sí? Que es un adenoma que produce secreción masiva, o sea, diarreas masivas y produce hipopotacemias. Que recibo, ahí está. Y también no nos tenemos que olvidar en los pacientes que tienen depresión de volumen, ¿sí? O sea que tienen deshidratación, por ejemplo, o que hemos usado muchos diuréticos y que han orinado mucho y hemos contraído mucho el volumen extracelular, y en los pacientes que tienen aspiración de sondas nasogástricas, aspiraciones por gastrostomía, por ejemplo, o ileostomías que pierden muchísima, tienen mucha pérdida gastrointestinal, valga la repetición, ¿sí? No olvidarnos de eso. Muy bien. ¿Cuáles son las pérdidas renales de potasio? Esas eran extrarrenales. ¿Y las renales cuáles van a ser? ¿Sí? Los trastornos que pueden aumentar la excreción de potasio van a ser siempre los que se acompañan o los que van de la manito de la aldosterona, ¿sí? Porque es donde se va a manejar el sodio y el potasio. ¿Dónde? En el túbulo distal, que es donde actúa la aldosterona. Eh, Sabido esto, vamos a dividir las hipopotasemias que cursan con hipertensión arterial y las hipopotasemias que cursan con normotensión. ¿Por qué? Porque hay causas, como las que hablamos recién, de el feocromocitoma, que es una de las causas que va a cursar con hipertensión arterial, ¿sí? Entonces ahí es como que se nos va achicando, ¿no? La pirámide de diagnósticos, de posibles diagnósticos, ¿sí? Entonces, con hipertensión arterial van a ser el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo primario, los tumores secretores son muy poco frecuentes, la verdad que yo nunca vi uno, pero los tumores secretores de renina, los pacientes que están tratados con glucocorticoides y la hiperplasia suprarrenal congénita. Los que cursan con hipopotasemia e hipertensión arterial, sigue la lista. Otra enfermedad rara, el déficit de 11,1, que es una hormona que va a producir los mineralocorticoides, ¿sí? Que dependen del cortisol, entonces aumentan la secreción de cortisol circulante y por lo cual va a haber pérdidas de potasio. Otras causas de hipopotasemia, nosotros a estas ya las vimos, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, una de las primeras clases, cuando vimos tubulopatías, ¿se acuerdan que habíamos hablado del síndrome de Litt, ¿sí? Que es una de las que cursa con hipopotasemia, el síndrome de Batter, ¿sí? Que en este caso, que en este caso vamos a tener hipopotasemia, pero el paciente va a estar normotenso, ¿sí? Normotenso. ¿Por qué? Porque va a haber tanto pérdida renal de potasio como pérdida renal de sodio. Entonces, si pierdo sodio y pierdo potasio, vamos a tener hipopotasemia y normotensión. ¿Sí? La tensión arterial va a ser normal. ¿Sí? Estos ya los vimos, por eso no nos detenemos tanto. ¿Cuál otro va a ser hipopotasemia con normotensión? El síndrome de Hittelmann, que también ya lo vimos, ¿sí? Que es otra de las tubulopatías que se asocian con estos trastornos del potasio y trastornos de la secreción del bicarbonato, ¿se acuerdan? También van a cursar con tensiones arteriales normales. Bien, otras causas que también producen es el síndrome de Fanconi, que nosotros también ya lo vimos, que es una de las
de las tubulopatías complejas, que significa que perdían más de una sustancia, ¿sí? O sea, pierden potasio, pierden bicarbonato y pueden perder otra cosa más, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el fósforo, ¿sí? O la glucosa o el ácido úrico o algún aminoácido. Entonces, el síndrome de Fanconi, la acidosis tubular renal, no todas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las dos que cursan con hipopotasemia de las acidosis tubulares? ¿Se acuerdan que teníamos tipo 1, tipo 2 y tipo 4. 4? ¿Se acuerdan cuáles son las que cursan con hipopotasemia? La 1 siempre. La 1, bueno, después se van a ir a estas, ¿se acuerdan que las vimos? ¿Sí? Bien, ¿y cuál es otra causa muy frecuente de hipopotasemia? La hipomagnesemia. ¿Por qué? Porque comparten el transportador. Entonces, si yo no tengo magnesio, muchas veces no puedo absorber el potasio. ¿Sí? Entonces, ante un paciente que no encuentro otra causa, recuerden medir el magnesio también. ¿Sí? Porque puede tener hipomagnesemia y esa ser la causa por lo cual no aumentamos, no puede aumentar el potasio, ¿sí? Y otros que son los más comunes, como siempre, los diuréticos, porque los diuréticos de asa pierden muchísimo, pierden potasio, las tiacidas y los diuréticos osmóticos, como lo son el manitol. ¿Qué diurético no va a perder potasio? ¿Cuál es el único que no pierde potasio? La espironolactona. Y claro, la espironolactona, ¿no es cierto? La espironolactona, porque es un ahorrador de potasio, o sea que es el único que no me va a perder potasio. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Bueno, otros fármacos que causan hipopotasemia, no olvidarnos de la insulina, porque va a producir la entrada de potasio a las células, las penicilinas, no todas, pero hay algunas que pueden producir hipopotasemia, la anfotericina B, por excelencia los beta-2 adrenérgicos, o sea, los que usamos para el broncoespasmo, salbutamol, salmeterol, ¿sí? Porque son beta-2 agonistas, y la teofilina, que por suerte casi ya no la usamos, ¿sí? Otra cosa que tenemos que recordar cuando hay hipopotasemia, tener mucho cuidado con otros fármacos, ¿sí? Como por ejemplo uno que es muy peligroso y si bien se usa poco, todavía lo seguimos usando, tiene algunas indicaciones muy específicas, como la fibrilación auricular crónica, por ejemplo, para bajar la frecuencia, que es la digoxina. Cuando hay hipopotasemia, hacemos mucho, pero mucho más frecuentes las intoxicaciones digitálicas. Así que eso hay que tener mucho cuidado cuando hay hipopotasemia y necesito administrar un digitálico como es la digoxina. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Y no esperemos la cubeta digitálica en el electrocardiograma, le recuperemos antes el potasio. ¿Sí? Clínicamente, ¿cómo vamos a apreciar estos pacientes? Bueno, primero saber, muchas veces llegan con el cuadro de diarrea, vómitos, o están internados y tienen sondas nasogástricas aspirativas, o tienen iliostomías donde tienen alto débito por las ilio. Entonces, eso ya nos está dando un poco de clínica, ¿no? Pero bueno, si no conocemos el paciente, no nos olvidemos de la debilidad muscular. Puede producir parálisis arrefléxica en casos de hipopotasemias severas. Ilios, ¿sí? No nos olvidemos del ilio, que va a tener distensión abdominal y falta de movimiento peristáltico. Y en el electrocardiograma, el aplanamiento de las ondas T, pueden aparecer las ondas U y más tarde, o sea, si progresa la hipopotasemia, tener arritmias tanto auriculares, o sea, supraventriculares en realidad, como ventriculares, más que todo las ventriculares, TB y FB por prolongación del QT. ¿Sí? Acá creo que lo tengo. Acá está. Entonces, vamos a tener la onda P, Q,
RS. Acá viene la onda T que se invierte su polaridad y aparece esta ondita que le decimos onda U, ¿sí? En el electro cuando hay alteraciones severas por la hipopotasemia, ¿sí? Bueno, esto es lo de la digoxina, es todo lo que les acabo de hablar, ¿sí? Tratamiento de la hipopotasemia, como siempre, vamos a necesitar reponer el potasio, ¿no? O lo hacemos por vía endovenosa o lo hacemos por vía oral. Recordar que siempre también vamos a tratar la causa. Si tuvo pérdidas gastrointestinales, bueno, lo tendremos que hidratar, tendremos que devolver el volumen que el paciente ha perdido, si es una contracción de volumen, reponer magnesio si el paciente tiene hipomagnesemia, corregir la acidosis metabólica si el paciente, o la alcalosis metabólica si el paciente la tiene, pero siempre corregir la causa. Se puede tratar por vía oral, por vía endovenosa. Por vía oral podemos darlo en forma de jarabes, ¿sí? O sea, sí, en forma de jarabes, líquido, debería ser, perdón, no me salía la palabra. O se pueden dar cápsulas, ¿sí? Por lo general, las capsulitas, que es el control K del comercio, son un poquito más estables y no dan tantos trastornos gastrointestinales como cólicos o como diarrea, ¿sí? Por ahí son un poquito más estables, ¿sí? Las capsulitas. Y no olvidarnos de que si lo corrijo por vía endovenosa, la corrección debe ser lenta, no cargar más de 40 a 45 miliequivalentes en una carga, ¿sí? Cada ampollita de potasio tiene 15 miliequivalentes, o sea que no puedo cargar más de 3 ampollas, ¿sí? Y que el total no puede superar los 10 miliequivalentes hora, ¿sí? Entonces, si cada ampollita tiene 15 miliequivalentes, yo no puedo pasar más de un poquito menos de una ampolla por hora, ¿sí? Porque si no podemos también corregirlo y provocar una arritmia, por ejemplo. No superar entonces la corrección por vía periférica de más de 10 miliequivalentes hora. Por vía central se puede corregir un poquito más rápido si la hipopotasemia es severa, ¿no? Perdón, no hipo, si la hipopotasemia es severa. Ahora sí, vamos a empezar, nos vamos hacia el otro extremo, que serían las hiperpotasemias, que serían las concentraciones de potasio mayor a 5 miliequivalentes por litro. Siempre que tenemos una hiperpotasemia, la vamos a dividir en leve, moderada o grave. La leve va a ser el potasio de 5,5 a 6, de 6 a 7, y más de 7 decimos que es una hiperpotasemia severa. Algo tengo que hacer porque un paciente que tiene 7 o más de 7 de potasio, la verdad que está en riesgo de vida, ¿no? Hay algunos pacientes que si es muy aguda la hiperpotasemia, ¿qué hace? ¿Qué hace con la célula del corazón? ¿Qué hace con la célula miocárdica cuando el potasio está muy, muy alto? ¿Qué periodo se ponen? ¿Qué periodo de la onda del potencial de acción La es meseta, la que profe. está? La meseta. Pero qué, no, la onda sí, pero ¿cuál? ¿Cuál parte es la que está en juego? ¿Qué periodo? Refractario. El periodo refractario, ¿cuál? El periodo refractario tenemos dos. Uno que se Relativo. llama relativo, muy bien, el periodo refractario relativo, porque si yo ahí mando un impulso y está hiperestimulado, ¿sí? Lo peor, o sea, lo que le va a pasar al paciente es disparar una arritmia. Y lo peor que las arritmias son, por lo general, ventriculares, ¿no? Muy bien, lo primero que tengo que descartar siempre que tengo una hiperpotasemia es la pseudo-hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque al ser el potasio un ion intracelular, ¿sí? Cuando le sacan sangre al paciente, por ejemplo, y a veces se forman coágulos o la muestra se hemoliza, ¿sí? Cuando hay hemólisis de la muestra, sale el potasio de adentro de las células
y va a producir que en la medición nos dé el potasio alto. Entonces, siempre descartar que no sea una pseudo hipernatremia, ay Dios, una pseudo hiperpotasemia, ¿sí? O sea, que no haya una hemólisis de los glóbulos rojos en la toma de la muestra, ¿sí? Como primera cosa. Luego, vamos a las causas. Lo primero que tengo que saber es que si esa hiperpotasemia es real o no. Lo que acabamos de decir recién. Ver la hemopunción, ver que la muestra no esté hemolizada, ver que el paciente no esté con leucocitosis, ¿sí? Pero con leucocitosis de 30.000 glóbulos blancos, o sea, que tenga leucocitosis. O que el paciente no tenga una pseudo hiperpotasemia familiar, que es una entidad rara, pero que puede ocurrir. Segundo, ¿es real? Descarté esto, me voy a ver si el paciente tiene una sobrecarga, ¿sí? ¿De dónde se sobrecarga el paciente? ¿O es exógeno, como lo son los fármacos, como los suplementos de potasio que le doy a veces porque está con hipopotasemia? Si tiene transfusión de hemos derivados. ¿Por qué? Por la misma causa que acabamos de decir, porque se puede producir hemólisis, ¿sí? Endógeno, hemólisis, la rabdomiolisis, ¿sí? Y la lisis tumoral, que son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque se rompen las células y el potasio intracelular va a pasar al plasma. Luego, ¿qué voy a buscar? Descarté, voy a buscar si hay una disminución o hay un descenso en el flujo renal. ¿Cuáles son donde va a haber una disminución de la función renal? O que tenga una injuria renal aguda o que tenga una enfermedad renal crónica, ¿sí? Tanto la insuficiencia renal aguda como la insuficiencia renal crónica van a producir hiperpotasemias. Lo otro, que no haya un déficit de mineralocorticoides, ¿sí? Que puede ser primario o secundario. Y luego, fármacos, ¿sí? De estos fármacos, los más comunes, chicos, y esto se ve muy común. Los más comunes son los YECAS, los ARA, los AINES. Hay muchos AINES, como por ejemplo diclofenac, que hay un diclofenac que es sódico y otro que es potásico, ¿sí? Y a veces, cuando uno le hace la receta al paciente, tenemos que ver qué marca le damos, ¿sí? O por lo menos aclarar, si yo le quiero dar el nombre de la droga, en este caso diclofenac, ponerle al lado no potásico o poner al lado sódico, ¿sí? Porque es muy común de que los pacientes adultos y los adultos mayores tomen diclofenac y que sea potásico. ¿M? Y lo otro, descartar que no esté tratado con diuréticos ahorradores de potasio, por ejemplo. Lo otro que hay que descartar, la distribución del potasio dentro de la célula. ¿Cuáles van a ser? Las hiperglucemias, la acidosis metabólica, ¿se acuerda que recién lo dijimos? A mayor ácido, mayor concentración de potasio. La parálisis periódica familiar, la hiperpotasemia familiar y algunos fármacos como lo son la intoxicación digitálica, a veces, y por ejemplo, acá lo dice, la succinilcolina, que es un bloqueante neuromuscular que al producir desfasciculación libera potasio hacia el compartimento extracelular. ¿Sí? Muy bien. Uy, perdón. Bueno, esto es lo que acabamos de decir. No nos olvidemos de las causas, ¿sí? La insuficiencia renal, es todo lo que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, vamos a tener una hiperpotasemia porque el riñón no la excreta, que sería una de las causas, reducción de la excreción del potasio, que van a ser por lo general causas los que van a causar la insuficiencia, la enfermedad renal crónica, la injuria renal aguda. Podemos tener otras causas como lo que dijimos recién, diuréticos ahorradores de potasio, en los trastornos de la aldosterona, ¿sí? Y algunos otros fármacos. Y no nos olvidemos de la acidosis tubular tipo 4, porque la 1 y la 2
con hipopotasemia, ¿sí? Muy bien, dentro de las pseudos, lo que vimos, lo más común es ver que la venopunción y la hemólisis por la extracción de la sangre es muy común de ver, y siempre descartar la trombocitosis y la leucocitosis en el paciente, que también pueden producir pseudo hiperpotasemias, ¿sí? Muy bien, bueno, ingestas, todo aquello que tenga mucho, tienen mucha concentración de potasio, por ejemplo, ¿vieron la sal dietética, las que dicen light? ¿Sí? Las sales dietéticas, por ejemplo, en vez de tener cloruro de sodio, tienen cloruro de potasio. Entonces, a veces los pacientes piensan que no es mala, ¿sí? Y el paciente que no puede consumir sal porque es hipertenso, porque tiene insuficiencia cardíaca, porque tiene un síndrome nefrótico, por ejemplo, o porque tiene un síndrome ascítico edematoso, están consumiendo sal o sales de potasio más espironolactona. Entonces ese paciente puede venir con una hiperpotasemia severa. Bueno, algunas frutas, algunas verduras, se los dejo yo ahí. Muy bien. Al revés de lo que pasaba con la hipopotasemia, que producía arreflexia, ¿qué vamos a tener acá? Hiporreflexia, las arritmias cardíacas, que lo más común, la verdad, que son las arritmias ventriculares, y no se olviden de comprobar si el paciente tiene debilidad muscular flácida, ¿sí? O sea, hipotonía muscular. Y háganle un electro, por favor, háganle un electro. Laboratorio que le vamos a pedir siempre estado ácido-base para saber si tiene acidosis metabólica acompañante, hemograma para descartar causas de pseudohipernatremia, urea creatinina para descartar enfermedad renal e injuria renal aguda, y por supuesto el ionograma, ¿sí? Muy bien, una vez que tuve todo esto, no se olviden de hacerle el electrocardiograma. Esto es muy típico, es típico y se ve muy fácilmente, ¿sí? T, picudas, muy picudas, muy picudas. Miren, a veces sobrepasa el complejo QRS. Por lo general son simétricas, por lo general son simétricas. Y luego, ¿qué va a pasar? Va a empezar a hacerse cada vez más ancho el QRS. Si se ensancha mi QRS, voy a estar prolongando mi periodo refractario, y si se prolonga mi periodo refractario, se va a prolongar. Si se ensancha mi QRS, voy a ensanchar el QT, ¿verdad? Y si a mí me cae un estímulo aquí, habiendo una hiperpotasemia, lo que me puede producir son arritmias ventriculares graves, ¿sí? TB, FB. Y la verdad que son dos ritmos de paro, de asistolia, me puede dar tanto asistolia como actividad eléctrica sin pulso, son ritmos o fibrilación ventricular, y son ritmos de paro que a veces es muy difícil sacar al paciente, ¿sí? Muy bien, tratamiento. Tenemos dos formas de tratarlo. ¿Cuáles van a ser? ¿Se acuerdan al principio de la clase que habíamos hablado? Tengo dos formas de sacar, de bajar la concentración plasmática de potasio. Una que va a ser rápida y otra que va a ser un poquito más lenta. La forma rápida, ¿cuál va a ser? Rápidamente darle algo al paciente para que meta el potasio en la célula, entonces me lo saque del plasma. Y la regulación lenta es que el potasio se excrete. La regulación rápida, ¿qué vamos a utilizar? Insulina, beta-2 adrenérgicos, estabilizador, el gluconato de calcio para tratar de estabilizarlo, y puedo usar, ¿sí?, bicarbonato, porque el bicarbonato también mete el potasio dentro de la célula. Pregunta de examen, esto no se lo olviden. Eso es tunearlo, o sea, lo sacamos del plasma y lo metemos dentro de la célula, pero ahora lo tengo que eliminar. ¿Cómo hacemos para eliminar ese potasio? Podemos dar resinas de intercambio. La verdad es que es un poquito más lerdo, ¿sí? Pero puedo dar. Lo otro que se pueden dar
en algunos casos, ¿sí? Son agonistas de la aldosterona si fuera esa la causa, ¿sí? Si fuera esa la causa. Lo otro que podemos dar si tenemos diuresis y función renal conservada son diuréticos, nunca una espironolactona, ¿no? Siempre diuréticos, hablando de diuréticos de asa, o tiacidas. Y lo otro, en la urgencia hiperpotasémica, el paciente tiene que ir a diálisis, ¿sí? Si tengo que dializar a este paciente para sacar el potasio, lo dializo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, el paciente que usa la insulina siempre tiene que reponer el potasio. No, Ah, no siempre. No, no. A ver, el paciente que es diabético, que está insulinizado y que usa la insulina en su casa, no hace falta. Ahora, el paciente que, por ejemplo, tiene una complicación como la cetoacidosis, ¿sí? Primero veo el potasio y después le pongo la insulina, ¿sí? Porque sé que el potasio se me va a meter dentro de la célula cuando yo le ponga la insulina, ¿sí? bueno, gracias. Bueno, chiquitos, antes que se vayan, nos vemos el miércoles. Creo que toca trastornos del calcio, no me recuerdo la verdad en el cronograma, pero sí voy a ir el miércoles, ¿sí? Ya, si Dios quiere, nos vemos el miércoles, ¿sí? Todas estas clases las tienen conmigo porque después van a tener diabetes con la doctora, ¿sí? Con la doctora Carlita Páez, ¿sí? Por eso tienen todas estas clases conmigo, porque la verdad que la doctora Páez es diabetóloga y la verdad que quién mejor que ella para poder dar diabetes, ¿no? A las Entonces, por eso 14, tienen, doctora, ¿a las 14 o a las sí, 16? no, a las 14 todavía, Leopoldo. Bueno, gracias, doc. No me informaron nada de las 16, nos dijeron a partir de agosto. A nosotros, ¿eh? Bueno, gracias. Cualquier cosa, yo de todas formas, si a mí me cambian el horario, les aviso. Bien, doc. Pero hasta ahora a las 14.